buenas tardes, gracias por estar aquí desde la cabina de provincia en Voces Migrantes. Es el martes 12 de enero de 2021, les saluda Claudia Álvarez Medrano y la verdad es que es un gusto que nos podamos encontrar el día de hoy. Y saludo también con gusto a la licenciada María de los Ángeles Luna Anguiano, presidenta de FUJUMI, Fundación Jurídica de El Migrante. ¿Cómo estás, María? Qué gusto saludarte. Hola, Clau, pues muy bien, un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo y con las personas que se conectan. Y ahora con nuevo escenario, ¿verdad? Ah, sí, claro, con nuevo escenario. Que sí nos da pie a podernos tomar un café Sí, con un más calma y cafecito. todo eso. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, muy bien, Qué gracias. bueno, qué gusto. El día de hoy vamos a hablar de un tema que recuerdo que la primera vez que nos dabas así como datos, detalles y demás, de entrada nos parecía sumamente interesante, que es el asilo político o el refugio. Sí. Y leía, Ángeles, que el asilo político, bueno, primero fue religioso, ¿no? Y la gente la resguardaban en las iglesias, en los templos. Sin embargo, luego pues también con el paso de los años, la ideología hizo que empezáramos a tener también asilados políticos. Así Entonces, FUJUMI, ¿cómo ve este tema desde esta perspectiva, pues sí, de la protección, de salvaguardar, de cuidar, de proteger? Bueno, pues primero decirte que el tener el asilo, el tener es un derecho que está contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos. Se preserva la seguridad y protección de las personas. Es lo que estamos protegiendo con este asilo. Cuando tú solicitas un asilo o un refugio, es porque estás buscando protección. Efectivamente puede ser por diversas causas, religioso, puede ser político, puede ser también por acosos sexuales, o puede ser también por violencia, inseguridad, y sobre todo donde lo vemos muchísimo y que antes se hacía, ahorita pues bueno, con las caravanas ha sido también como una tendencia, pero antes sobre todo los movimientos masivos se hacían en zonas de alto impacto con la violencia o en zonas de guerra. Por ejemplo, cada país tiene su manera de asilar, digámoslo así, de esta forma. O sea, México tiene sus leyes, España, la Unión Europea, estaba leyendo también África, y hay diferentes tratados y derechos internacionales que evidentemente pues dan esta protección, ¿no?, a los que piden asilo político. Cuéntanos un poco, por ejemplo, ¿qué experiencias has tenido tú con FUJUMI? Pues bueno, nosotros en realidad analizamos mucho si realmente corresponde este estatus, porque asilo y refugio, aunque se puede llegar a confundir el concepto, porque en ambos casos tú te sales buscando una protección, te ves obligado, te ves en la necesidad de moverte del país de origen. Muchas veces participan 3 países, el de origen, el de tránsito y al que vas a llegar, que es el huésped. Pero en realidad puede confundirse el término. ¿Cómo vemos? ¿Qué vemos? Pues bueno, vemos que al ser un derecho que está establecido en las leyes, pues entonces tiene que haber una forma en la que te lo puedes hacer llegar. Hablábamos en alguna entrevista también, creo que en un programa anterior, donde se confundía y mucha gente subía a una frontera, llegaban ahí, se estacionaban en el límite fronterizo y ya piensan que por eso ya van a hacer van a hacer un asilo político, y no nace de esta forma, nace acreditando que tú tienes esta necesidad de que te acoja otro país. Sin embargo, no es como que te acoge y ¡ay, pásale! Bienvenido, ya estás aquí y empiezas a tener una vida pseudo normal. No, tú llegas y justo como tú mencionas, tienen ciertos lineamientos para saber si te lo van a dar o no te lo van a dar. En el caso por ejemplo, de Etiopía, vamos a hablar, en el caso de Etiopía, la gente que llega, que vienen de lugares de guerra
y que llegan aquí, ellos sí los insertan en algunos centros, dejan la familia junta y los empiezan a incursionar en alguna actividad laboral. Supongo que esto nació de ver la necesidad de la gente que llegaba, que vienen de un lugar de guerra y que no, el conflicto no se va a solucionar tan fácil. Y entonces el país se esmeró para que, si de alguna manera los está recibiendo, inmediatamente incursionarlos a la vida formal. Lo que no ocurre en Quito, por ejemplo, que se vino toda la gente de Venezuela y que le están haciendo como pueden. Hay personas que nos platican que no están consiguiendo trabajo, los currículums no son equiparables en un lugar y otro, porque tus estudios no son reconocidos, ¿no? Y entonces ya no es lo mismo y no les alcanza la canasta, o pagan la canasta básica o pagan la escuela de los niños, o ver cómo la hacen. Por ejemplo, ¿no? Quito no estaba preparado para ser un país asilante, no estaba preparado para ser un país de recepción. Entonces, supongo que por ello no tiene tan actualizados lo que son los acuerdos binacionales y las leyes que van a reformar o van a implementar el proceso del asilamiento. Es decir, entonces un asilo político, bueno, a ver, primero, más bien, diferencia entre asilo político y refugio. Okay. O refugiado. Asilo es asilo religioso, asilo político, asilo por violencia, asilo por, es más la palabra amplia, adecuada es asilo, porque yo te voy a dar asilo a ti, es personal. Ahora el refugio nace cuando tú ya estás asilado, pero se ha utilizado, se le está dando una metamorfosis a la palabra refugio, porque se está utilizando sobre todo cuando son grupos o caravanas que vienen en conjunto, ¿sí? Pero puede ser, pues bueno, político es cuando, por ejemplo, pues algún caso que hemos tenido aquí, por ejemplo, que por tus ideales políticos seas preso, salgas y todavía aún así tu país te esté hostigando, los periódicos, o hayas tenido atentados, y entonces tú pides asilo o refugio a otro país. Recuerdo entonces algunos casos, por ejemplo, donde México ha experimentado cuando llegan los niños españoles a nuestro país, sería un caso en así, Nueva España. ¿no? Así es. Y pienso también cuando, por ejemplo, hace ya muchos años, León Trotsky fue expulsado de Rusia, y el único era en ese entonces de la URSS, y lo recibe el gobierno mexicano. Así es. En la época de Lázaro Cárdenas, que fue como es muy asiduo, correcto, ¿no? A dar asilo, a recibir hablando de Porfirio Díaz, ¿te acuerdas que mencionábamos los líderes y demás? Por supuesto. Porfirio Díaz le dio asilo y refugio a escritores literarios, artistas de todo lo que era Europa, ¿te acuerdas? Entonces, sí, él los acogió, y creo que ese pues fue un triunfo exitoso para nosotros en Michoacán, porque realmente dejaron un legado cultural muy enriquecido, que hasta el día de hoy pues estamos teniendo beneficios. No forzosamente tendríamos que tener un impacto negativo. Lo que sí es muy importante es saber que, bueno, es un derecho, y que el país al que le pedimos asilo no está obligado a decirte un sí. Tiene que valorar lo que tú le presentas para saber si puede ser. Mira, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, los hindúes, que tienen como adoración a lo que son las vacas, vamos a suponer. Si tú a ti te quisieras pedir asilo, es un ejemplo tonto, quisieras pedir asilo y te están corriendo porque tú mataste muchas vacas o porque cometiste abigeato, pues sería ilógico que este país te diera asilo, ¿no? Porque sería una contradicción. Claro. Es un ejemplo muy, muy simple, pero que cuadra muy bien en esta parte del asilo. Y el país sí está obligado, cuando ya te recibe, está obligado a responder
por tu seguridad, por tu alimentación, por tu manutención y porque el tiempo que estás confinado para la resolución del asilo no te pase nada. Ajá. Y también saber que si te lo niega, te tiene que repatriar. El propio gobierno te tiene que llevar al de lugar regreso, donde saliste. Entonces, mucha gente no se espera, por ejemplo, gente que dice, es que yo me salí porque es una zona de guerra, no se esperan a la resolución y se convierten en indocumentados. ¿Por qué? Porque se salen de los centros de confinamiento porque tienen miedo que los vuelvan a regresar. ¿Sí? Entonces no se esperan a todo el proceso que tiene que hacer el país para darte un sí. Hablábamos en la semana pasada de Canadá, por ejemplo. Así que Canadá está pretendiendo darle la oportunidad a 501, 501, 505, algo así, una cantidad así, de inmigrantes que vayan a pedir asilo o refugio. Pero están lanzando vamos a llamarle un programa piloto, donde inmediatamente los van a empezar a incursionar como esto que hace Etiopía, para empezarlos a tener dentro de un esquema laboral formal y después puedan cambiar su estatus a una residencia. Y eso a mí me parece muy bueno porque de alguna manera pues los estás recibiendo, pero ya al momento en que tú tienes una población formal, pues ya es un impacto positivo para el país huésped. Es decir, quien solicita un asilo político, también podríamos considerarlo un migrante dentro de otro estatus, no sé, dentro de otra condición, o no adquiere, digamos, esta figura como tal. Mira, aterrizándolo, por ejemplo, aquí, vamos a poner, no sé si recuerdas algunas zonas que sufren mucha violencia aquí en el estado. Sí. Bueno, por ejemplo, alguna persona que lamentablemente haya habido un suceso de un secuestro de uno o dos familiares y que a lo mejor haya habido muerte por impactos o por peleas dentro de una zona que se encuentra en una zona de conflicto. Entonces esta persona, si tiene las acreditaciones, pudiera pedir un asilo. ¿Sí? Pero realmente es en cuestiones, para que proceda debe de ser en cuestiones muy, muy graves. Sí me gustaría decir, y esta es una información general que va a servir para a nivel mundial, todos los países, como bien estamos diciendo, tienen un esquema. Pero sobre todo Estados Unidos sí tiene centros donde equivale a lo que es barandillas aquí, y te tienen detenido, y por eso hablan de que los niños refugiados están separados de sus papás, porque a los adultos, mujeres las dejan en un lado, a los adultos hombres los dejan en otro lado, y a los niños los tienen independientes. Hay dos cosas que han ocurrido ahora con las caravanas. De entrada, que 585 niños aproximadamente no se localiza a sus padres y venían con sus padres. Híjole, lo cual es sumamente grave. Lo cual es sumamente grave y delicado. ¿Qué pasó con esos papás, con esas mamás? Yo supongo que fueron repatriados, pero no tuvieron hubo el cuidado de lo administrativo, no lo sé. No creo que se hayan perdido en confinamiento, ¿estamos de acuerdo? Claro. Y tampoco creo que se hayan salido de los centros de retención. Entonces, y más sabiendo que ahí dejaban, que ahí estaban también sus hijos, quiero pensar, ¿no? Entonces, ¿dónde esto nos dimos cuenta? Bueno, pues nos dimos cuenta porque son noticias internacionales y que no puede estar ocurriendo. Tenemos todos una responsabilidad con estos grupos que por necesidad si llegan. Hay que ser muy, muy conscientes y muy congruentes. Fíjate que cuando yo he estado en la frontera, sobre todo aquí en Laredo, Tamaulipas, que también ahí hay gente que está solicitando el asilo, aparte de la ciudad de Tijuana. Yo recuerdo que la primer caravana de Tijuana
que llegaron a la ciudad de Tijuana, perdón, llegó mucha gente de África. Entraron por Tapachula. Y me llamó mucho la atención que no era el tipo de migrante que yo veía. Ajá. Yo te he platicado que he viajado de frontera de norte a sur y de sur a norte, y pues por mi trabajo he tenido la oportunidad de estarme moviendo y conocer. Generalmente las personas para las que nosotros damos un servicio, ya sea inmigrantes, emigrantes o personas que quieren viajar de México hacia otro lado, en el tema de trabajo los reconoces, tienen una característica muy, muy particular porque no dejan de ser del gremio agrícola, ¿sí? Entonces es muy fácil, se identifica muy, muy fácil. Y a mí me llamó la atención la primera vez, bueno, primero fui a Tapachula y luego de ahí ya me tuve que mover a Tijuana, y me llamó la atención que eran médicos, eran licenciados, eran abogados, gente con profesión, eran gente con profesión, pero aparte traían sus joyas, traían documentos, traían muchas cosas. Y las primeras interrogantes que yo me hice fue, ¿cómo llegaron aquí? O sea, ¿cómo se vinieron? Ajá, porque aparecieron de una noche a una mañana. Te estoy hablando de la primera, la que no fue anunciada, ¿sí? Y estaban todos ya de repente en el centro de Tapachula. Y luego después, de repente, yo me fui en avión a Tijuana, pero de repente estaban en Tijuana. Entonces, mismo grupo de personas. Estos mismos grupos estaban acá. Y entonces, mis primeras preguntas, recuerdo que yo era parte de la Comisión de Asuntos Fronterizos y estábamos platicando y mis primeras preguntas fue, a ver, ¿cómo cruzaron 3 países donde los migrantes que yo veo generalmente son víctimas de delincuentes? Pues de abusos. De abusos. Llegan con sus pies llagados de caminar, llegan así, y esta gente no venía así. Pero aparte de todo, recorrieron 2,000 kilómetros en nuestro México, en nuestro país de tránsito. ¿En qué? Porque la bestia donde se suben los migrantes, que yo estoy acostumbrada a ver, a tratar y a darles servicio, pues llegan con la tristeza en la cara, con el llorar bajito, se nota un migrante de esta naturaleza. Y de repente aparecieron en Tijuana, o sea, ¿cómo? En un avión, en un tren, alguien tuvo que haberles ayudado. Esas fueron mis primeras interrogantes: ¿quién, cómo y para qué? Y sigo sin contestarlas. Y después me hago muchas más interrogantes cuando yo veo una caravana, 2 caravanas, y esta tercera caravana que ya viene, la están anunciando en San Pedro de Saulo, que salen el 15 de enero, que pretenden ya estar llegando a la frontera, ya que Joe Biden tome protesta. Y mi pregunta es, ¿quién? Porque llegan aquí a la frontera y no se quieren ir a nuestros centros, que bueno, no tenemos muchos, pero no los aceptan porque ellos tienen que estar en situación de calle porque pues están pidiendo un asilo, ¿verdad? Claro. Y entonces se quedan en la frontera. Pero lo que a mí llama mucho mi atención es que siempre que los veo, pues veo tenis de marca, veo celulares estos celulares satelitales. Entonces esas son las preguntas que a mí me saltan, y a veces he tenido la intención, porque no lo he hecho, de preguntarle, ¿cómo es que tú te atreviste a cruzar 3 países para llegar aquí, exponiéndote, caminando y exponiéndote de más? O sea, ¿en qué momento tomas una decisión tan drástica cuando no estás en una zona de guerra? En una zona de guerra, de verdad lo comprendo, porque quiero pensar que en combate se viven muchas injusticias. En otras circunstancias, en una pobreza extrema, pues creo que basta que te muevas de país a país,
o de un país a otro. Pero hacer toda una travesía, creo que es hablar de conciencia y congruencia. Y entonces preguntarnos si vale la pena. En otras situaciones, por ejemplo, llega la gente con cartas de algunas presidencias. Aquí llegaron de Aguililla, a la ciudad de Tijuana también, y llegan con estas cartas donde dicen que se solicita asilo político para una persona porque se vive una violencia extrema. Eso no vale. Eso no ayuda, No o sea, ayuda. no es como No una es como justificación que, de ni peso de para fila. que... Tendría que ser acreditado con otros documentales, pueden ser periódicos, pueden ser demandas ante la PGR, pueden ser, como te comentaba, sucesos muy marcados, donde está específicos, digamos, de una familia, de alguien. Pero no es algo así como que vámonos, Ya Clau, llegué. pedimos asilo político y nos van Y a ya dejar cruzamos pasar. a Estados Unidos y luego a Canadá o algo así, ¿no? Porque nos vamos a quedar en un pues es un pequeño cerezo, una pequeña cárcel, como un centro de hasta que adaptación. decidan. ¿Y qué crees? Podemos estar ahí hasta 9 meses y si el gobierno decide que no está acreditable nuestra causa, nos van a regresar. Entonces, o muchos ni siquiera se esperan. ¿Por qué? Porque se van con la idea de que van a ir inmediatamente a hacer un entretejido de vida en otro país y no es así. Por ejemplo, quiere decir entonces, Ángeles, que también para solicitar un asilo, pienso en este trabajo que realizas y en un momento más leemos los comentarios. Es decir, para yo poderme ir a Estados Unidos a través de, como lo hacemos se hace con Fujumi, evidentemente requiero de una serie de pasos que tengo que estar siguiendo, ¿no? en el día a día para irnos de manera legal con nuestros derechos garantizados. Lo mismo es para los refugiados, primero Sí, para quienes solicitan el asilo político. Sí. O sea, hay como también un esquema, un protocolo, digamos así, para que en determinado momento decidiera el país asilarlos. Así es. No sé si hace unos días por ahí hubo un pronunciamiento de nuestro presidente que dijo que él le daba refugio a una persona que Estados Unidos estaba extraditando y que quería hacer que iba a hacer un juicio, pero que no lo querían extraditar. Entonces, este es el tipo de asilo. Recordando en la historia, pues hay muchos personajes históricos, claro, que han tenido, expresidentes, ¿no? Que han tenido que pedir asilo o refugio a otro país y no acaban, no es una historia feliz en cómo acaban, justamente por estas razones que son tan específicas. No dudo que a través del asilo se pueda tener un inicio en otro país, sí, por supuesto, para eso es, y esa es la intención, sobre todo con los niños o la niñez no acompañada que llega a un país, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, o sea, no sé en qué circunstancias pudiera estar yo como madre para decir a mis hijos, súbete aquí, vete con este grupo de gente, te vas a ir encargado con esta señora o con este señor y cruza 3 países. O sea, no sé cómo tendría que estar, a qué grado o a qué límite tendría yo que llegar para tomar esta decisión, por ejemplo, de los niños no acompañados. Por supuesto, porque estábamos hablando de menores de edad, ¿no? De menores de edad, un país quizá ajeno completamente y en un peligro constante, ¿no? Si para un adulto lo es, no se diga para un niño o niña, ¿no? Lo que puede implicar. Sí. Bien, te leo los comentarios. Hernández, saludos, licenciada Luna, excelente programa. Marisereno, excelente tema, saludos, licenciada Luna. Atza, pintor, buenas tardes. ¿Qué necesito para tramitar asilo en Estados Unidos o cómo puedo recibir información? Pregunta Atza, pintor. Bueno, pues lo primero es acreditar la situación de riesgo y por qué vamos a pedir asilo. Posterior, irnos acercando a la frontera por la cual queremos solicitarlo y tendríamos que hacer una proyección muy específica sobre este asunto. Podemos darle asesoría en nuestras oficinas
Tomás Alva Edison 225 en la colonia Electricistas, aquí en Morelia, de lunes a viernes de 9 a 5. Muy bien. Betty Pimentel, felicidades, licenciada Luna, un tema muy importante. Stephanie Miranda, Gracias, muy Betty. buena información y muy clara. Saludos, licenciada Ángeles Luna y Claudia Álvarez, muchas gracias. Marila Ortiz, buenas tardes, licenciada y Claudia. Muchas personas no sabían esta diferencia del asilo que estás comentando. Felicidades por retroalimentarnos de esta forma, comentan. José Carlos Jacobo pregunta que si tiene dudas a dónde puede llamar o acudir, que es un tema que le generó bastante intriga, este tema del asilo político. 4433 4936 84 también es un número donde podemos contestar algunas dudas y los estaríamos viendo en nuestras oficinas. Muy bien. Tomás Alva Edison 225. Sí. Atza Pintor, muchas dice muy guapas las dos, espero que me gracias. puedan contestar. Gracias, Atza, ya te contestó la licenciada. Luciano Cruz dice buena tarde, muchas gracias por este espacio. Ortiz Amairani, excelente tema. Saludos, licenciada Luna y Claudia, gracias. Víctor Robles pregunta, ¿cómo puedo hacer para trabajar contratado en Estados Unidos o Canadá? Bueno, pues ahí debemos de solicitar el trabajo, tenemos que hacer un perfil, acreditar una serie de requisitos y nosotros también podemos darte asesoría en nuestras oficinas. De hecho, el jueves a las 11 tenemos una reunión informativa, obviamente considerando todas las normas de sanitización, seguridad y demás que tenemos que seguir. De acuerdo. J. Charles pregunta, licenciada Luna, ¿qué opina usted de la caravana migrante ahora que tenemos altos contagios por la pandemia? ¿Cree que dé el resultado que ellos esperan? Buenísima pregunta. Bueno, es una buena pregunta, es una pregunta de actualidad. De hecho, en Secretaría de Gobernación, a través de su titular, la señora Cordero, estaba comentando que dentro de esta pandemia no se han preservado obviamente los derechos de los asilados políticos. Quiero comentarte que ha habido infección en algunos de los centros de reclusión, de contagios por COVID, incluso muertes. Obviamente creo que no es lo ideal, vuelvo a repetir, tendría que hacerse un análisis muy a conciencia de saber estos movimientos masivos a través de quién se organizan. No me imagino quién tiene la capacidad de convencer a grupos tan grandes de personas. Ahorita hablaban de 3,000 personas que ya están registradas. Entonces, no me imagino quién tiene la capacidad de toda esta volumen de personas, convencerlos de que dejen su casa y se vengan caminando. O sea, no me imagino, no estoy de acuerdo porque los ponen en riesgo, no estoy de acuerdo porque yo voy por las migraciones organizadas, transparentes, planeadas, con todo un proceso y que te den un resultado positivo. Y venir en una caravana no es un resultado positivo para ninguno de los países en los que vamos. No es positivo para el país que estamos dejando porque simplemente no nos estamos dando la oportunidad de generar una realidad diferente. No es positivo para el país de tránsito porque en este país sí tenemos el derecho de transitar libremente, pero estas caravanas nos generan una carga social y también nos generan población en estado de vulnerabilidad. Y no es positivo para el país que estamos pidiendo asilo porque justamente le estamos pidiendo eso, déjame ser tu carga social. O sea, claro, déjame ser, o sea, de lo que ya tengo todavía te voy, ¿no? Entonces, ojo señores, porque Joe Biden habla de ser mesurado con el tema de migración, Kamala habla de tener apertura con todo el tema migratorio. Sin embargo, están hablando de migración que
dé formalidad y que dé sustento y que le dé positivismo a este intercambio de gente que estamos teniendo. Entonces no es como que Joe Biden va a hacer algo diferente a Trump. Joe Biden va a decir, ok, ya llegaron, les doy, pásense, aquí van a estar confinados y todavía tengo todos estos que están en la frontera. Hay lista de espera. Así es, hay una lista, ¿no?, de espera y yo recibo a estos y luego de estos saco a aquellos. Y justamente con el tema del COVID hicimos también una promulgación porque nosotros nos enteramos que en la administración que tiene Trump han estado sacando justamente a los refugiados hacia México nuevamente. Y entonces no, la idea es de que Trump los lleve a su país, a donde los tiene que llevar, no que nos los deje a nosotros. Y lo mismo de estos niños que hablábamos, que no encuentran a sus papás y que no, nos pasaron unos niños que tampoco sabemos nosotros dónde están sus papás. Entonces, esto no puede ocurrir. Y más reprobable aún, las histerectomías que se están realizando a las mujeres, que nosotros como el cargo que funjo de presidenta de la Comisión Iberoamericana aquí en el estado, hicimos un extrañamiento de esta situación que está ocurriendo, porque es lamentable. O sea, todavía te tengo en situación de refugiado porque me estás pidiendo protección y estoy violentando un derecho que tienes a la procreación. O sea, cuerpo, es totalmente incongruente. Entonces, no estoy de acuerdo en las caravanas, no de esa forma. Creo que todo el mundo tiene derecho a irse al país que elija, pero no de esa forma. Ok. Tengo un mensaje de Robert Will que te lo voy a leer en inglés. Ok. Porque me encantó. Dice, good afternoon, very good program, I never miss it. Miss Moon is very pretty. Ok. Miss Moon. Me encantó. Muy bien. Muy bien. Sara Ramos, es preocupante la situación por la que deciden migrar de esta manera las personas. ¿Cuál crees que sea la solución para esta situación? Bueno, pues la solución es justamente que hablemos de proyectos que hacen propuesta en migración. Si bien es cierto, por ejemplo, hablando de la gente de Venezuela, voy a utilizar esta gente. Con nosotros ha llegado mucha gente de Cuba, de Venezuela, que tienen sus profesiones y que es gente muy, muy preparada. De hecho, tengo algunas personas que estoy llevando asuntos. En Venezuela hay una carrera muy interesante donde les enseñan a dar terapias alternativas. Entonces, si ya tenemos aquí 3 mujeres que saben dar terapias alternativas y que saben unas técnicas de masaje buenísimo y demás, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Aprenderlas y que ellas generen un ingreso. Creo que debemos hacer proyectos sustentados en la sostenibilidad de la migración. Es decir, sí te voy a recibir, pero a ver, Venezuela no te dio las condiciones que necesitabas. A ver, Venezuela, a través de este órgano internacional tenemos que hacer una reestructura de tu política pública porque no está funcionando. Entre tanto, me pagas una cuota. ¿Para qué? Para que México, Estados Unidos o Brasil o el país que los va a recibir, reciba esta cantidad de acuerdo a cada uno de los asilados que está recibiendo, pero también que los empiece a incursionar en la vida laboral, ¿sí? Pero pues esto tiene que ser con países de primer mundo como Canadá, que están diseñados de una manera diferente. La verdad es que si nosotros no podemos tener la capacidad de darle trabajo a la gente que vive aquí, pues a nuestra gente, pues entonces no lo vamos a hacer a extranjeros. Pero sí estamos viviendo mucho mejor que otros países. Entonces, sí necesitamos hacer esto. Y no nos vayamos tan lejos. A veces, ¿te acuerdas que yo siempre digo que los problemas grandes los debe de solucionar alguien muy grande? Nosotros debemos de concentrarnos en los problemas locales. Y nosotros tenemos migración que viene de Chiapas, que se va a Sinaloa, que vienen de Oaxaca, que se va a Sinaloa, que vienen de toda esta franja del sur y que llegan
a los estados del norte y son abusados, y tenemos niños trabajando y tenemos gente que no recibe su trabajo a tiempo y que se convierten en una migración vulnerable 100% porque están en una situación de esclavitud. Y nosotros aquí no tenemos tampoco una estructura interna para darles una protección, ¿sí? Entonces tendríamos que ser muy congruentes con eso. Sin embargo, creo que todo mundo tenemos derecho a desempeñarnos y a recibir una remuneración económica por ello. Y pues bueno, si tú sabes trabajar en México, pues sabes trabajar en Canadá, ¿no? Claro, o en Estados Unidos, o por supuesto, en cualquier otro país. Bien, Luian Morales, licenciada, ¿para cuándo las visas para los de Nueva Italia? Ya tenemos, estamos esperando. Ya hay... Necesitan, todo el que quiera checar su proceso necesita comunicarse a la oficina, necesitaría ver quién es la persona. Yo no recuerdo que tengamos expedientes abiertos de Nueva Italia, quizás tiene alguna situación ahí, pero tiene que checar con procesos, por favor. Bien. Eduardo Gavisoto, ¿también pueden aplicar para los de León, Guanajuato? Por supuesto, pueden aplicar todo el mundo. Hacemos proyecciones jurídicas de acuerdo a las necesidades de cada quien. Este es solo un tema, pero pues hay todo tipo de visas. Hay visas para gente que sabe cuidar caballos, para gente que sabe trabajar con porcinos, con puerquitos, lechones, y que sabe hacer inseminación, y que si son choferes, y que si son artistas, que si son arquitectos, o que si son profesionistas. Este es solo un rubro, y mi intención al hablar de estos temas, pues es, aparte de tener un poco de información desde un punto de vista personal, también es tener información de redes internacionales, pero sobre todo temas de actualidad, que nosotros sabemos que esto está ocurriendo y que no entramos de 100 al tema. Por ejemplo, jamás he escuchado a alguna de las secretarías de migrante de los diversos estados por los que pasa la caravana a hacer una promulgación diferente, más que te di comida. Como si eso como si eso fuera lo que resuelve. O sea, no escuchamos por ejemplo, la otra vez pasaron por Guadalajara, pasaron por Guanajuato, pasaron por de aquí del centro, por México, y así se fue la caravana. Yo no escuché ningún informe que nos dijeran, mira, venían tantos niños, tantas mujeres, tantos hombres, y pasó como hasta un censo, ¿no? Un registro de ellos, ¿no? De la situación. Bien, Frida Vieira, ¿cómo pueden solucionar la situación jurídica migratoria las personas que ingresan de esta forma a Estados Unidos para que puedan quedarse en ese país de forma regular y puedan trabajar? Pregunta. Bueno, primero, si son asilados, pues entonces después pasarán al estatus de refugiado, y a partir de ahí empiezan a nacer ciertas responsabilidades que tienen que ir cumpliendo. Por ejemplo, si es toda una familia, primero permiten que alguien empiece a incursionar o alguien empiece a entrar a la protección del Estado y la seguridad, y así es como van cambiando los estatus. Pero no es lo ideal, porque de entrada tú entraste como una carga social al Estado. Ahí está la diferencia. Ahí es. Bueno, estamos por concluir, María, nos queda muy poco tiempo. Entendemos entonces este tema, también lo de la cuestión del asilo, del refugio, al final del día, como también un tema de derechos humanos. Por supuesto. Derechos ciudadanos también. Así es, como te comentaba, está en la Declaración de los Derechos Humanos, y está en el artículo 14, y dice que tenemos derecho a pedir asilo a cualquier país donde nosotros estemos más seguros y protegidos que en el lugar de origen, porque puede ser que a lo mejor, pues aquí dentro del país yo me puedo mover libremente a otro estado y no necesito pedir una autorización especial, pero si me quiero ir a cualquier otro país, sí debo hacerlo, y puedo pedirlo al país que yo considere. Muy bien. Pregunta Eduardo también Gavisoto, ¿cómo puede empezar el trámite
de un asilo o de... Que nos decía de León, Guanajuato, que también pueden aplicar para los de León, Guanajuato. Ok, sí. Y quiere saber que cómo puede empezar el trámite. Pues es primero hacer un contacto, no vengas a la oficina, podemos hacer un contacto telefónico, tenemos una pequeña entrevista y a partir de ahí sabemos qué es lo que tú necesitas, cuál es la proyección que tú requieres de acuerdo a tus necesidades y lo que pretendes a largo plazo. Sobre todo eso es como se elabora toda la estructura de un proceso jurídico migratorio. Muy bien, entonces estaría bien que en este momento, si te parece, diéramos el teléfono Por supuesto. de nueva cuenta y recordáramos también la Sí. dirección de Fujumi. El teléfono es 44 33 49 36 84 y la dirección es Tomás Alva Edison 225 en la colonia Electricistas en Morelia, Michoacán. Si van a venir con nosotros no requieren cita, de lunes a viernes de 9 a 5, ya sea para información o ya sea para checar algún expediente. Igual les vuelvo a repetir, si son de fueras y están a más de 60 kilómetros, primero hagan contacto telefónico porque quizás podemos evitar que gasten en hacer una venida no necesaria. Okay. Entonces el primer contacto sería entonces para ti, Eduardo, vía telefónica, Así el teléfono es. que ya hemos proporcionado y bueno, posteriormente ya en cuanto quizás estén esclarecidas tus dudas, pues ya puedas hacer formalmente la visita aquí a Morelia. En 2 minutos, ¿con qué podríamos concluir? Por favor, Ángeles. En 2 minutos podemos concluir con que nadie nace con un estatus jurídico diferente. Todos nacemos libres y bajo ese precepto, pues ninguno está coartado a un territorio geográfico. Todos tenemos derecho a transitar por todo el mundo, siempre y cuando lo hagamos de una manera legal y organizada. Muy bien. Y también escribe Carmen Cortés, bueno, saludos a la regidora. Hola, regidora. Saludos a la licenciada Mariluna por el proyecto de movilidad y de su explicación en diferentes casos sobre migración. Y Eduardo Gavisoto dice que si podemos escribir aquí en esta línea de preguntas el teléfono y la dirección, claro que sí, con todo gusto. En un momento más, si alguna de las chicas que nos están escuchando en Fujumi puede hacerlo, si no, con todo gusto. Si me das unos minutos, lo hago yo encantada para que puedas tener información. Muy bien, me ha encantado el tema, me gusta mucho y sé que da todavía para más. Y te propongo que si lo consideras en otro momento, pues lo retomemos, sí, porque me parece sumamente importante y sobre todo el que podamos entender que la planeación, aunque a veces la desesperación quizá puede ser muy grande, sí, eso claro que se entiende, la planeación, el proyectar otra forma de vida, pues es posible y hay que también entender que principalmente aquí lo más importante es que todos los derechos ciudadanos y humanos del país que sea o de los habitantes del país que sea estén absolutamente protegidos, que sean dignos y que sean ahora sí que íntegros, ¿no? Es correcto. Muy bien. Pues hasta en otra ocasión entonces. Gracias. Que estén muy bien. Buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias a la licenciada María de Los Ángeles Luna Anguiano, presidenta de Fujumi, la Fundación Jurídica del Migrante, y desde la cabina de provincia despedimos esta emisión de Voces Migrantes. Soy Claudia Álvarez Medrano, hasta el jueves a las 5 aquí desde esta misma cabina. Que la pasen bien.